Bienvenidas a Auténticas, un podcast de educación, desde la mirada de nuestra experiencia, después de una apasionante vida docente. Bienvenidos a nuestro sexto podcast de educación, que esta vez se llama Hablemos de la inteligencia artificial, con Óscar Andrés Calderón, que es un educador colombiano especializado en la integración de la tecnología en la educación, licenciado, como a nosotros nos gusta, en literatura, y actualmente se desempeña como Senior Coach en Activa. Comparte contenido educativo en YouTube y en su cuenta de Instagram, y se identifica como profesor de literatura y apasionado por el uso de la tecnología en los medios educativos. Así que os dejamos ya con el podcast. Buenas tardes a nuestros oyentes, aunque creo que a Óscar no es por la tarde, creo que está por la mañana, pero de todas formas, buenos días para ti, Óscar. Estamos muy contentas y muy agradecidas que quieras estar con nosotros y darnos, sobre todo, un poquito de información acerca de la inteligencia artificial. Mira, nosotros sabemos que eres magíster en tecnología educativa y competencias digitales, que eres entrenador certificado en el uso de las herramientas de Google en la educación. Actualmente te desempeñas como coeducativo tecnológico en diversos centros educativos de México. Has participado como expositor en diversos eventos relacionados con la puesta en práctica de la tecnología en los contextos educativos. Y sabemos también a nivel personal, porque Eduardo nos lo ha contado, que te encanta el café. Eso lo sabemos por tu amigo. Sí. Pues buenas tardes, Óscar. Agradecida de que estés con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación a este gran espacio, ¿no? de educación, de tecnología y otros temas que ustedes han conversado a lo largo de estas ya 2 temporadas, ¿no? Que llevan, y eso está súper bien. Les cuento que sí, en estos momentos estoy en México, entonces está acá la mañana, por acá todavía está el sol así radiante de la mañana, y ustedes pues que están en España un poco más tarde, ¿no? Pero un gusto, como bien lo decían, me encanta así el café como buen colombiano que soy, y también nos encanta hablar de educación, por supuesto, y también de tecnología. Y hoy, como usted lo menciona, también de pronto más adelante vamos a hablar de el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Que está tan en boca hoy en día en la educación y en todo lo que hacemos. Hemos tardado nosotros en sacar ese tema, que lo teníamos en la carpeta desde el principio, porque veíamos que cada vez si lo hacemos y se queda obsoleto enseguida lo que hagamos, porque es cómo corre la inteligencia artificial, de verdad que sí. Cómo corre. Así que, pero ya estamos aquí. Pero antes de empezar con la inteligencia artificial, cuéntanos un poquito sobre tu experiencia y cómo has llegado hasta México siendo colombiano. Sí, esa es una muy buena pregunta. Todavía tengo el acento colombiano, yo creo que todavía tengo allí esas palabras y algunos elementos que me caracterizan. Yo hasta hace poco, ya son 4 o 5 años, era maestro, educador, licenciado en literatura, entonces daba clases de literatura y de español en Colombia, en una escuela, entonces duré unos 8 años dando clase. Ya me fui involucrando un poco con el tema de las herramientas tecnológicas en el aula, en especial las de Google para la educación, que las vamos a estar comentando también. Nos fuimos involucrando y recuerden que Google también tiene unas empresas o unos partners, unas empresas aliadas que prestan servicios de coaching, apoyo educativo a las escuelas en diferentes partes del mundo. Entonces, por azares también de la vida y compañeros también que nos han estado dando una mano, estando siempre allí, terminé trabajando en una empresa partner de Google que ofrece capacitaciones a los maestros, a las maestras, sobre todo en México. La empresa se llama Activa, entonces lo que hacemos es acompañar a las escuelas, les explicamos cómo se usan las herramientas para diferentes actividades con sus estudiantes, con profesores. Hoy en día estamos hablando ya también mucho de inteligencia artificial, cómo pueden aprovecharla en su día a día en las escuelas. Y hace 2 años estoy acá en México, ya había trabajado de manera virtual
con la empresa, pero ya se dio la oportunidad de venir a visitar las escuelas en México y ya llevamos 2 años. Yo estoy radicado en Querétaro, ¿no? Uno de los estados que están al centro de México, y bueno, desde aquí hemos acompañado ya muchos profesores de manera virtual, presencial, en todo el uso de lo que son estas herramientas precisamente para, me gusta utilizar mucho un término ya hoy en día, apoyar procesos que se hacen en el día a día de sus labores, ¿no?, educativas. Muy bien. Partimos de qué es la inteligencia artificial, pero cuéntanoslo sencillito para que lo entiendan los que no sabrían explicarlo. Bueno, yo creo que el tema de la inteligencia artificial, que hace años sonaba como muy ciencia ficción, ¿cierto? Y lo escuchábamos por allá de pronto en novelas de Ray Bradbury o de Philip Dick. Creeríamos que ya podemos decir que la inteligencia artificial es esa tecnología que imita, ¿cierto?, precisamente las labores humanas, ¿no? Por eso artificial, ¿no? De ese artificio que se hace. Entonces, quizás es esa tecnología que hoy en día, a partir de algo muy importante, que son los datos, ¿no? La inteligencia artificial siempre está alimentándose de datos, ofrece unos resultados imitando labores que podría realizar el ser humano. Por ejemplo, dar una indicación en un mapa, eso es uso de inteligencia artificial cuando usamos Google Maps. Entonces ya no es la persona que nos va indicando, sino que es esa inteligencia artificial que nos dice por dónde vamos. También, por ejemplo, cuando estamos chateando, miren, precisamente a propósito, estaba viendo acá en WhatsApp que ya aparece, por ejemplo, una inteligencia artificial arriba en el WhatsApp, que es Meta AI, donde le podemos hacer consultas al WhatsApp ahí con la inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial lo que es precisamente es esa tecnología que nos permite imitar comportamiento humano a una gran escala a partir de datos que la inteligencia va recibiendo. Y la inteligencia artificial pues se expone de diferentes artilugios, aparatos, un computador, el teléfono, el cajero electrónico cuando estamos allí. Entonces es, digámoslo, la tecnología que imita comportamientos del ser humano, pero a partir de datos que recibe a partir de una instrucción que le damos o a partir de una necesidad con la que llegamos a la inteligencia artificial, nos da una respuesta, ¿cierto? Y no es, digamos, lo nuevo, es algo de hace muchos años, cuando se llevaba a cabo otro tipo de ejercicios desde el internet, desde las computadoras, pero quizás el boom que ha tenido fue en el a finales del 2022, con este tema de ChatGPT, y bueno, ya explotó quizás un poco más de manera visual todo lo que se puede hacer, y ya van casi 2 años, sí, 2 años ya, donde pues definitivamente, como bien lo decían ustedes, no se detiene, y cuando estamos hablando hoy de algo, quizás al otro día se ha modificado y lo vamos viendo ahí. Pues vamos a ver, mira, ¿qué herramienta o tecnología de la inteligencia artificial has utilizado en tu clase o en la clase donde estás formando a profesores y han transformado la experiencia de la enseñanza y del aprendizaje? Sí, hace unos años, como les decía, cuando era profesor, antes era profesor de estudiantes, ¿cierto? De secundaria, en primaria también llegué a apoyar, y ahora pues sigo siendo, digámoslo, un profesor, pero para maestros, ¿no? Compañeros, digámoslo de cierta forma. Hace años usaba ya inteligencia artificial, por ejemplo, llegué a crear proyectos con mis estudiantes donde realizábamos recorridos virtuales por el mundo, donde con unos simples comandos también se ubicaban ciertas ciudades del mundo, los estudiantes describían esas ciudades, todo eso a partir de la lectura de novelas, por ejemplo. Entonces ya hacíamos proyectos de recorridos virtuales por el mundo. También en su época la inteligencia artificial, por ejemplo, cuando los estudiantes estaban escribiendo documentos o textos, ya había sugerencias, por ejemplo, de redacción inteligente, cuando te sugiere que una palabra está mal escrita. Eso es una inteligencia que está actuando allí, reconoce una palabra mal escrita y te la marca, ¿no? Te está diciendo, mira, cuidado, esto está mal escrito. Entonces, trabajábamos mucho de eso, redacción inteligente con los estudiantes, enseñarles que cuando aparecía, por ejemplo, cuando ustedes entran en un documento de Google y están escribiendo, cuando aparece en rojo es una palabra con una cuestión ortográfica, una tilde, ¿cierto? Pero cuando aparece en azul es una cuestión de coherencia de la palabra o de la frase. De la frase. Exacto, entonces le faltó un artículo, le faltó una proposición y él te lo sugiere en azul. Ahí hay inteligencia artificial que está trabajando, reconoce palabras mal escritas y te advierte, oye, cuidado, esto también lo trabajamos con los estudiantes.
Y hoy en día, a partir del 2022, con todo el boom que ha venido, hemos trabajado mucho con los maestros en aprender un poquito del uso de la inteligencia. ¿Y cómo me ha apoyado o cómo hemos trabajado con ellos? Mostramos siempre que desde el uso de inteligencia artificial podemos, por ejemplo, pedir diferentes ideas para llevar a cabo un proyecto. Es más, una vez estábamos en una sesión y una coordinadora en una escuela, nos pidió en vivo y en directo, nos dijo, a ver, esa inteligencia artificial, vamos a ver si sí funciona. Pídele que nos cree un horario para 5 maestros de lunes a viernes y que a las 10 de una clase y a las 2, o sea, nos pidió como todo ahí, un horario, que a veces es difícil sentarse a planear un horario, ¿cierto? Y organizarlo, que los horarios. Entonces yo dije, bueno, vamos a poner a prueba la inteligencia artificial. Lo hicimos en vivo y en directo allí con ellos en un salón de clase. Y efectivamente la inteligencia artificial, en ese caso, por ejemplo, nos mostró que puede diseñar un horario sin que se unan las horas y demás. Uno con otro. Exacto, entonces la coordinadora quedó fascinada, encantada y se dio cuenta que ahí tenía una ayuda para planear o planificar, por ejemplo, una labor coordinadora. Lo mismo nosotros podemos como maestros hacerlo. Podemos con la inteligencia artificial hoy en día. Ahora bien, hay diferentes, llamémoslo chats, páginas donde podemos usar la inteligencia artificial. El más famoso fue ChatGPT en su momento, hace 2 años, ChatGPT. Después ya apareció otra de Google que se llamó BART en un inicio y ahora se llama Gemini, ¿sí? Es una. Y no sé si han visto de pronto por ahí las noticias, pero hace 8 días explotó una noticia muy interesante con una inteligencia artificial china que se llama DeepSeek y funciona prácticamente igual a ChatGPT. Bueno, y así hay otras. En Canva, por ejemplo, ustedes encuentran inteligencia artificial también para crear imágenes a partir de una instrucción que le damos. También en Canva, por ejemplo, ya está la inteligencia artificial para escribir y tú le puedes pedir ideas, ayudas. Entonces, ya los maestros y las maestras están viendo que tienen un apoyo, que tienen un recurso para hacer eso. También hemos hecho ejercicios donde, por ejemplo, redactar un correo electrónico, que a veces es difícil, no sabemos cómo empezar, las palabras adecuadas. Hemos tenido sesiones donde también le mostramos a los maestros, a las maestras, cómo pueden darle una instrucción o pedirle una ayuda a la inteligencia artificial para escribir un correo electrónico con un tono amable, un tono tranquilo y un tono acertado. Entonces, ahí también han visto muchas de estas, digamos, ayudas que pueden encontrar con la inteligencia artificial. Y para cerrar de pronto este puntico, también mostramos mucho a los maestros que el estudiante puede usar la inteligencia artificial no desde un punto de vista negativo, como a veces se tiene, que creen que solamente un estudiante le va a pedir, hazme un ensayo de 50 páginas y lo copian y lo pegan. Es muy común, ¿cierto? Es un estudiante, pero también les mostramos que, por ejemplo, un estudiante le puede pedir a la inteligencia artificial que lo evalúe sobre un tema, ¿sí? Entonces, un ejemplo. Yo soy estudiante de ciencias, ¿cierto? De biología. Estoy viendo una clase de biología. Entonces, y estoy viendo, no sé, las células. Entonces, yo le puedo pedir a la inteligencia artificial como estudiante que me genere 5 preguntas sobre las células y que me dé la respuesta después de que yo responda. Eso se puede hacer con ChatGPT, con Gemini. Entonces, también les estamos mostrando a los maestros que el estudiante puede usar a la inteligencia artificial para que se mida en el conocimiento. Él le puede pedir que le haga unas tarjetas de estudio para un tema. Le puede pedir que le haga una pequeña rúbrica también de evaluación para él medirse en un tema. Que le aclare un tema también con respecto a algo que vio en la clase y de pronto no le quedó muy claro. Entonces, todas estas perspectivas también las estamos mostrando mucho a los maestros y a las maestras desde ese uso que se puede dar de la inteligencia artificial. Nosotros hemos trabajado con Chromebook desde hace ya unos años. Sí. Entonces, todo eso que nos has dicho es una cosa que casi que al principio ha estado para nosotros como de serie. Aquí ahora lo que vemos es que el tipo de evaluación que se ha estado haciendo a los alumnos ahora, al haber inteligencia artificial, los profesores pues nos asustamos porque resulta que es que se le hace la inteligencia artificial. Entonces yo no sé cómo evaluar eso, ¿eh? Para empezar te enfadas un poquito, ¿no? Que el niño lo haya copiado y demás. Pero por otra parte yo también copio, o sea, de la inteligencia artificial. Quiero decirte que una cosa que sale natural, el preguntarle a la IA. Pero, ¿qué nos diría para estos profesores? ¿Qué tenemos que cambiar para que no nos asuste la inteligencia artificial a la hora de
procesar y evaluar en clase. Sí, algo que yo diría que hay algo innato en el ser humano, y es que cuando desconocemos algo, siempre nos va a generar primero un temor, ¿cierto? Cuando no Sí, conozco es algo, verdad. cómo funciona. Y no importa la edad que tengas, ¿cierto? Bueno, el niño es más explorador, por supuesto, el joven, ¿cierto? Yo conozco jóvenes que también les da temor, por ejemplo, acercarse a algo que no conocen. No, profe, es que yo no sé hacer eso. No, pero inténtalo. No, no, es que me da miedo. Entonces, todos de una condición innata, cuando desconocemos algo, quizás sentimos un poco de rechazo, temor, ¿no? Asociado a muchas otras cosas, ¿cierto? No lo intento porque qué dirán de mí, no estoy demostrando cómo se usa, o quizás me voy a enredar un poco. Entonces, yo creo que un consejo muy importante primero siempre es acercarse poco a poco, ¿cierto? Irse acercando, ir explorando un poco, escuchar también a personas que ya lo han hecho, cómo lo han llevado a cabo, ¿cierto? Ver ejemplos de cómo se hace y me voy lanzando yo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de Gemini, voy a hablar de algunas de Google, ¿no? Que es en lo que más me he especializado un poco, pero por ejemplo, cuando ustedes llegan a un chat con Gemini, que es la inteligencia artificial, previamente yo de pronto no sé cómo funciona, puedo buscar videos en YouTube, cómo funciona Gemini, puedo buscar tutoriales de cómo funciona Gemini, puedo buscar a mi compañerito allá en la escuela, donde ese que es explorador, ese que como diríamos en Colombia, un término muy, muy coloquial, que es cacharrea, que es el que explora. Oye, Eduardo, explícame qué es esto de Gemini, ¿sí? Entonces, antes de entrar de pronto de lleno, con temor o con alguna dificultad, puedo buscar tutoriales, videos, leer en internet de pronto de qué va, el compañero que sabe un poquito más, y poco a poco voy entrando, digámoslo, a explorar la herramienta. Ahora bien, algo que siempre también sugería, y hacía yo también con los estudiantes, es que cuando encuentro una herramienta nueva, hablemos de inteligencia artificial, por ejemplo, con Gemini o con ChatGPT, hago pequeñas pruebas antes de lanzarme, por ejemplo, con los estudiantes. Entonces, yo hago pequeñas pruebas de cómo le puedo pedir una evaluación, qué respuestas tengo, le hago una prueba de una planeación de clase, qué respuestas me da la inteligencia artificial, voy evaluando también un poco las respuestas y después ya me lanzo un poco más, ¿cierto? Y voy aumentando la capacidad de uso de la herramienta. Eso aplica para todo, ¿no? Lo que hacemos. Entonces, hoy en día, y hemos estado viendo eso, a veces hay temores, a veces hay también pensamientos muy arraigados en que no, esta tecnología definitivamente no, los estudiantes me van a copiar aquí, pero lamentablemente estamos en no sé si lamentable o digámoslo satisfactoriamente, estamos viendo una época muy acelerada, como bien lo decíamos, de cambios, de adaptaciones. Entonces, también digo siempre eso, es una elección. Tú eliges quedarte en eso del pasado, quizás eso que siempre hacías de la misma manera, o eliges subirte un poco a este tema de la innovación, subirte un poco a la adaptación de lo que se está haciendo hoy en día en diferentes contextos educativos. Entonces, un maestro, eso sí se los digo, de 10, 9 quedan encantados cuando les mostramos el apoyo que la inteligencia artificial les brinda en sus labores diarias. Siempre vemos con aceptación muy positiva lo que pueden hacer, lo que le pueden pedir, pero sigue siendo un camino de exploración, como ustedes lo han comentado también. A veces hay dificultades, hay situaciones donde no, yo no lo hago de esta manera, yo siempre lo he hecho de esta forma, pero a veces el mismo entorno se va encargando de decir, no, pero es que todos lo están haciendo y tú no lo estás haciendo, Oscar. Ven, yo te explico. Entonces ya va aprendiendo un poco cómo se usa y posiblemente, pero siempre vamos a tener el caso, eso sí, de la persona que quizás no lo haga, no le guste y lo haga de la misma manera. Pero que habría que cambiar los instrumentos de evaluación. Hay algo interesante con la evaluación y es que la evaluación siempre ha sido, bueno, tema de debate, ¿no? En España, en Colombia, en México, los instrumentos de evaluación siempre van a ser digámoslo, temas de comentar, de debatir, de explorar. Porque, bueno, hay diferentes tipos de evaluación. Yo puedo hacer una evaluación, por ejemplo, de preguntas cerradas, A, B, C o D, ¿cierto? Y voy a tener una respuesta del estudiante puntual. Pero puedo hacer una evaluación con preguntas abiertas, donde el estudiante tenga que escribir, donde tenga que desarrollar más sus ideas. Entonces, ¿qué elijo yo? ¿Preguntas cerradas porque las califico más fácil, más rápido? ¿O preguntas abiertas donde tengo que sentarme a leer,
ver un pensamiento del estudiante, una perspectiva y demás. Mi consejo sería que, desde un punto de vista de la evaluación, la inteligencia artificial te apoya, por ejemplo, en el diseño de varios tipos de evaluación. Tú puedes pedirle a la inteligencia artificial el diseño de una evaluación con preguntas cerradas, pero también le puedes pedir apoyo para crear preguntas abiertas. O también, recuerden que hay otras formas de evaluar por procesos, ¿no? Un pequeño proyecto y lo voy evaluando por fases o por el proceso que vaya desarrollando. Entonces, a veces esos profesores o los maestros o las maestras que siempre han calificado o evaluado de una manera pueden tener una posibilidad, ¿cierto?, de evaluar de otras formas. Y hoy en día es un ejemplo, por ejemplo, en Google Classroom, ¿sí? Hoy en Google Classroom tú puedes generar algo que se llaman prácticas guiadas. Cuando tú pones una tarea en Google Classroom y le incluyes algo que se llama práctica guiada, tú puedes, por ejemplo, evaluar con preguntas cerradas, con preguntas abiertas y puedes evaluar hasta con un espacio para que el estudiante dibuje, haga un esquema, haga un bosquejo. Y la inteligencia artificial, por ejemplo, te ayuda a medir las preguntas cerradas. De una te da como un indicador. Miren, el 45% respondió bien a la 1, pero las preguntas abiertas o de dibujos no. Esas las debe evaluar el profesor, las revisa, las mira, las analiza y le pone un puntaje. Entonces creo que la evaluación va a ser de debate, pero sí hemos encontrado que por ejemplo, con la inteligencia artificial, sí pueden tener un apoyo, una ayuda, variar sus preguntas, variar sus estilos. Ese profesor que siempre hace el mismo examen, ¿cierto? Cada año y no lo cambia y cada año es el mismo y los estudiantes ya se lo saben. O se comparten las preguntas, ¿cierto? Ese es el examen que hace Eduardo. Entonces, cierto, y lo hizo el año pasado y es el mismo. Entonces, es más, miren, por ejemplo, en la inteligencia artificial, esas 10 preguntas que siempre hace cada año, uno las puede copiar, se las pasa a la inteligencia artificial y le dice, actualízame, por favor, o ayúdame actualizando estas preguntas para una prueba para estudiantes de grado sexto. Y él te va a ir dando unas sugerencias. Entonces lo que decimos es como un asistente, un apoyo, ¿no?, que tenemos precisamente para ir variando, porque es que en el tema de evaluación yo también tuve muchas situaciones, yo sé que ustedes también, donde los estudiantes también son muy recursivos, se hacen la copialina, se pasan las preguntas, entonces hay muchas formas en que nosotros tenemos que ir variando esas estrategias, quizás para ponerlos a prueba un poco más, exigirles un poco más y tenerlo. Yo mezclaba, por ejemplo, preguntas cerradas con abiertas. Ahora con la tecnología donde ellos tienen que, por ejemplo, grabarse con su voz o subir una imagen de lo que hicieron. Entonces, ya creo que hay muchos más recursos donde la evaluación puede ir un poco más allá. Uno de los instrumentos de evaluación es mandar un trabajo, ¿no? Si es en equipo y demás y demás. Y eso, hoy en día, como no le demos una vuelta grande, el trabajo te lo traen hecho en 0,2. Esa es una apreciación muy importante. Eso hay que cambiarlo. Y muy interesante, ¿por qué? Porque también hemos tenido los casos donde una vez conversaba con una maestra donde me decía, es que el estudiante me presenta un texto creado con inteligencia artificial. Hablemos de, no sé, un cuento, ¿cierto? No, hablemos de un pequeño ensayo sobre la contaminación. Entonces, ella decía que el estudiante le entregaba un texto creado con inteligencia artificial. Entonces yo le decía a ella, yo le preguntaba, bueno, maestra, ¿y usted cómo sabe que fue creado con inteligencia artificial? No, es que yo sé, porque es que yo sé, y que él no escribe así, y que, bueno, entonces yo le decía, muy bien, ¿cierto? El primer filtro, y esto también siempre lo recalco, el primer filtro en todo lo que entrega la inteligencia artificial es el maestro o la persona, digamos, lo que está viendo. Por ejemplo, si yo como maestro le pido ideas para dar una clase de literatura sobre distopía, yo soy el primero que reviso la información que me da la inteligencia artificial. Claro. Soy el primer filtro, porque soy el que está pidiendo y soy un maestro, ¿no? Hablo desde el rol del maestro, del docente. Entonces, cuando de pronto un estudiante hace eso, copia y pega y va y presenta el ensayo, ¿no? Y el maestro, y aquí también otro debate, el maestro que es tranquilo, lee el ensayo y se lo califica. Pero el maestro que es más inquieto, un poco más como que a mí no me engañas tan fácil, porque conoce el estilo de escritura de sus estudiantes, dice, oye, esto no lo escribiste tú, y además lo pedí para el viernes y hoy es jueves y ya lo entregaste. ¿Qué pasó acá? ¿Cierto? Entonces también soy un maestro y muy indagador, como que no como tan fácil esa torta que me están dando tan rápido. Entonces, por ejemplo, también hay algo interesante. Hace poco hablaba con esa maestra y le dije, maestra, entonces vamos a hacer algo. Pídeles un poco más en ese texto que te están escribiendo. Por ejemplo,
que ponga las referencias bibliográficas de donde tomaron el texto. Hoy en día es muy fácil en un documento de Google, por ejemplo, cuando están escribiendo, poner un hipervínculo o un link de dónde tomaron la información. Pídele más, ve un poco más allá, porque también los tiempos van exigiendo un poco más. Sí, Entonces, ella decía, no, pero es que es él. Y yo le decía, mira, a veces es difícil acusar a alguien de plagio. Eso es complejo. Ahora, sí, estamos con estudiantes, les hacemos un seguimiento y demás, pero es difícil acusar a alguien y comprobar de que fue él, porque también he puesto a prueba sitios web donde supuestamente se detecta plagio creado con IA, lo he engañado, le he puesto una mitad de IA y otra de humana, y él dice que todo es de IA, le he puesto todo que es humano y un fragmentico de IA, y dice, no, todo es IA. Entonces, a veces es difícil. Para mí, lo mejor es ponerle escalones al estudiante, o sea, como dificultades a la hora de escribir. Entonces, si yo le pido un ensayo, yo le pido, ponme las fuentes, ponme hipervínculos de donde tomaste el ensayo, las fuentes, perdón, incluye una imagen ahí también de tu proceso y algo importante, y esto sí creo que nunca se va a terminar. Sustenta con tus propias palabras, explícame de qué habla ese texto que está allí. Entonces, hay diferentes, creo que situaciones. Yo por ahí tengo un video donde, por ejemplo, comento 5 situaciones con documentos de Google que permite quizás monitorear procesos de escritura, los pies de página que pueden insertar, citación de fuentes bibliográficas de manera manual en documentos, el historial de versiones cuando están escribiendo. Entonces hay varias situaciones que yo puedo ir llevando. Ahora bien, si tú eliges ser un profesor tranquilo, como diríamos en Colombia, relajado, muy posiblemente te pasen un ensayo creado con inteligencia artificial y no pasa nada. Pero si eres un profesor un poco más exigente, un poco más difícil de engañar, sí vas a poner, digámoslo, esas tareitas que quizás estén ahí. Y les voy a decir algo para cerrar este punto. Antes de la inteligencia artificial, ese estudiante o esa persona, porque no solamente son con estudiantes pequeños, lo he visto con personas adultas, cuando no había inteligencia artificial, ¿qué hacían? Buscaban otra persona que les escribiera el ensayo y si le cobraba unos euros o le prestaba un dulce o una comida y le escribía. Totalmente, además, de verdad. Ok, de verdad. Entonces, miren cómo van transformando. Ahora ya no es ese compañero que me cobraba, sino que la inteligencia artificial. Exacto. Entonces uno decía, oye, pero esta letra este estilo se parece mucho al de Carlos, a ver, miremos. Y claro, uno encontraba que era Carlos el que le había ayudado al compañero a escribir, o el papá, o la mamá, bueno. Entonces, ahora se ha transformado un poco el tema, sí, pero sigue existiendo esa situación, ¿no? Estamos escuchando Auténticas. ¿Crees que la IA, la inteligencia artificial, puede fomentar la creatividad y el pensamiento crítico en los estudiantes? ¿Y cómo sería? Uy, esa pregunta es bien interesante porque parece ser que a veces caemos en ese sesgo, ¿cierto? De que la inteligencia artificial va a hacer todo por el estudiante y el estudiante ya se va a quedar en copy y pegue o no hay una autenticidad. Entonces, hay diferentes elementos y es lo que también nos gusta mucho mostrar a veces con los educadores, con los maestros, en el uso de la inteligencia artificial. Por ejemplo, la semana pasada tuve una sesión con mi esposa, con Marcela, donde mostramos, y Marcela mostraba un ejemplo muy interesante. Ella creó con la inteligencia artificial de Gemini algo que se llama chatbot. ¿Qué es esto? Por ejemplo, tú le puedes a la inteligencia artificial pedir que encarne el rol de un personaje famoso de la historia. Entonces, por ejemplo, Marcela le pidió a la inteligencia artificial, vas a encarnar o vas a hacer el rol de Cristóbal Colón y vas a responder preguntas a estudiantes de grado quinto. Él le da como el rol de Cristóbal Colón. Entonces, cuando le da enter o cuando le da la instrucción, él empieza a responder, hola, soy Cristóbal Colón, estoy aquí para responder tus preguntas y va. Entonces, por ejemplo, si yo hago eso en el salón y le digo, bueno, hoy vamos a entrevistar a Cristóbal Colón. ¿Cómo así, profe? ¿Y dónde está? Bueno, aquí se los muestro. Le muestro, por ejemplo, que hay un chatbot o, digámoslo, una inteligencia artificial de Cristóbal Colón. Entonces yo le empiezo a decir, bueno, vamos a preguntarle, ¿quién quiere preguntarle a Cristóbal Colón? ¿Ya? Entonces, las preguntas que el niño haga, yo se las hago ahí en vivo, ¿cierto? Al chatbot o a la inteligencia artificial encarnada como Cristóbal Colón. Entonces, cuando él responde, yo le puedo empezar a pedir a los estudiantes, bueno, ¿qué opinan de esa respuesta que les dio Cristóbal Colón? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Vamos a preguntarle algo más. Entonces, ellos se van como motivando a preguntarle a alguien histórico, a cambio de pronto, que también es muy válido, de leer una biografía solamente de Cristóbal Colón, ¿cierto?
Ahora, yo les puedo pedir, lean primero la biografía de Cristóbal Colón, ¿cierto? O de Charles Darwin, o de, no sé, Ernest Hemingway, el que sea, y después contrastemos con las respuestas que nos da el chatbot o la inteligencia artificial. ¿Son todas verdaderas o no? ¿Se equivocó o no se equivocó? Porque también hay algo en inteligencia artificial muy importante que debemos resaltar. No es perfecta. La inteligencia artificial también presenta sesgos, a veces de información. Si, por ejemplo, tú le preguntas a veces por tintes políticos a una inteligencia artificial, a veces no te da una respuesta muy directa o quizás evade el tema. Es más, ustedes pueden hacer la prueba. Si ustedes en Gemini, por ejemplo, les preguntan ¿cuál es el mejor presidente, Donald Trump o Vladimir Putin? Él no va a dar una respuesta. Él dice, estos son temas que no me competen, no sé qué, y no da una respuesta. Pero si le preguntas ¿quién es mejor jugador, Cristiano Ronaldo o Lionel Messi? Sí te da una respuesta. Es como muy polite, como muy tolerante. Entonces dice, los dos jugadores son muy buenos y no sé qué, Messi tiene esto, pero de política no habla. Entonces, por ejemplo, ahí también podemos incentivar pensamiento crítico en los estudiantes. ¿Por qué no nos habla de política la inteligencia artificial? Ahora, hay diferentes situaciones entonces que ellos van a poder ir aprendiendo para generar ese pensamiento crítico. Lo que les decía, si un estudiante se enfrenta a una inteligencia artificial y le empieza a hacer preguntas, un ejemplo, un estudiante que es muy bueno en matemáticas, ¿cierto? O en ciencias. Y yo les puedo poner a prueba, bueno, cada uno abra su inteligencia artificial, ¿cierto? Y vamos a hacerle preguntas. ¿Qué tal las respuestas? ¿Son válidas? ¿No son válidas? Contrasten la información, busquen otras dos fuentes y comprueben la información de que está dando la inteligencia artificial. No tragar entero, ¿no? Vamos a comprobar la información. Entonces, uno de los aspectos importantes siempre es comprobar la información que nos ofrece la inteligencia artificial. Es más, hemos visto casos donde el niño que copia y pega, ¿cierto? Ustedes han visto que la inteligencia a veces cuando les da la respuesta dice, sí, claro, yo te voy a ayudar a escribir. Todo eso lo copian y lo pegan también así. O sea, ni siquiera leen que eso es un encabezado que no va dentro del texto. Entonces, enseñarles también a contrastar las fuentes, que si lo que está diciendo la inteligencia artificial es real o no, verificarlo. Es más, por ejemplo, Google, en la de Gemini, cuando tú le dices, un ejemplo, ¿cómo se hace el proceso de contaminación de un río? Entonces él te da una respuesta. Y al final te dice confirmar fuentes. Entonces aparece una G, entonces tú ahí le das clic y aparecen otras links para comprobar la información que está allí. Entonces eso aplica para todo. Por ejemplo, aquí en el teléfono, lo que les decía, ahora tenemos, por ejemplo, en el WhatsApp, en la parte superior, creo que en España ya está, ¿no? En la parte superior tenemos Meta AI. Entonces yo le puedo preguntar, por ejemplo, a la inteligencia artificial sobre cualquier tema. Y ha tenido sesgos. Los sesgos, entonces, es cuando no da una respuesta por un tinte político o religioso. Y hay otro término en la inteligencia artificial que se llaman alucinaciones. Y es que a veces tiene tanta información o tiene datos de pronto erróneos o escasos y te puede confundir algún término. Entonces, un ejemplo, yo le he preguntado por autores latinoamericanos, colombianos, por ejemplo, y a veces me incluye a Juan Rulfo como un autor colombiano, y Juan Rulfo no es colombiano, Juan Rulfo es mexicano. Entonces, a veces tiene algo que se llaman alucinaciones, entonces por eso sí es muy importante verificar. Entonces, los estudiantes hay que enseñarles a que verifiquen las fuentes, verifiquen la información que ofrece la inteligencia artificial, que cuando estén con una inteligencia artificial la pongan a prueba también, ¿sí? A ver, dame 3 ideas para esto, a ver, resuélveme este complejo. Miren, hay algo interesante también, por ejemplo, nosotros hemos trabajado con una empresa muy bonita que me gusta mucho, que se llama Insight, desde un punto de vista de acompañamiento socioemocional con los estudiantes. Y ellos ahora están implementando también un uso de inteligencia artificial para acompañar estudiantes que tienen situaciones emocionales complejas o difíciles. Me siento triste, me siento solo, ¿qué puedo hacer? Es cuando un estudiante también encara una inteligencia artificial desde otro rol, no el de copiar un ensayo y pegarlo, sino preguntarle por la vida, preguntarle por una situación y contrastar respuestas. ¿Qué respuesta me da una inteligencia artificial cuando yo digo que estoy triste? A una pregunta que yo le hago, esa misma se la hago a mi amigo. Ese contraste de respuestas es interesante. Y todo eso es pensamiento crítico, cuando yo no creo a la primera, sino que compruebo, miro, pienso, analizo, voy un poco más allá. Creo que eso hace parte también de lo que nosotros como docentes o maestros, ¿no? Siempre tratamos de buscar con los estudiantes. Y ahora con la inteligencia artificial, pues mucho más. Una pregunta que sí que nos preocupa. Yo me sé mi respuesta y Lore también se sabe su respuesta y lo tiene muy claro. Pero ¿podría la inteligencia artificial reemplazar
el papel del maestro del futuro? Bueno, yo creería que no, o sea, no lo va a reemplazar como Pues tal. entonces opina igual que nosotros. Sí, sí, Totalmente. sí, no, no, no. Es imposible. Porque partimos de primero que pues es el ser humano el que controla de cierta forma la inteligencia artificial. Ahora bien, se nos vienen pensamientos, como lo decíamos al inicio, de ciencia ficción, de cine, ¿cierto? Donde las máquinas han tomado el control y, ¿cierto? Y se ha salido de la normalidad y todo se convierte en un caos y terminamos pues con una destrucción masiva, estilo Terminator o bueno. Entonces, yo lo que sí creería es que quien no aprenda o quien no vaya conociendo el funcionamiento, el maestro, la maestra, que a futuro no conozca cómo funciona, ese sí posiblemente sea reemplazado por otro maestro que sí sabe cómo funciona, ¿sí? Un ejemplo, hoy en día ya es muy común que cuando ponemos una tarea o vamos poniendo una tarea, ojo, también hay que hablar de contextos, ¿no? Hay contextos donde quizás hay escuelas que tienen, digámoslo, un mayor recurso económico y pueden invertir en inteligencia artificial, hay otras escuelas que son un poco más rezagadas por cuestiones de recursos, estilos, pensamientos y demás. Entonces, digamos, hablemos de una escuela promedio que puede utilizar recursos de inteligencia artificial o puede llevar a sus profesores a capacitarse y demás. Tengan por seguro que ese profe que se va quedando, ese profe que no quiere aprender, ese profe que, no, a mí esto no, ese profe se va rezagando, ese profe se va quedando. Y es una elección que él ha tomado, ¿no? Yo no quiero aprender. Pero el contexto social, el contexto educativo sí te va a ir poniendo en un juego donde tú dices, bueno, ¿aprendo o no aprendo? Y quien elige no, muy posiblemente sí sea reemplazado por el que eligió aprender en ese contexto educativo, ¿sí? Estoy hablando de un contexto donde se dan esas situaciones donde el que se quedó y lo reemplazó con otro que sí aprendió. Entonces la inteligencia artificial quizás no reemplace al profesor, pero sí el profesor que aprenda a usar la inteligencia artificial muy posiblemente esté un poquito por encima de quien no lo aprendió a usar. Y no hablemos de inteligencia artificial, el profesor que de pronto no aprendió a usar un computador, pues ya hoy en día no utilizar una computadora en la escuela, por más mínimo que sea el trabajo, hay que subir unas notas a una plataforma, hay que enviar un correo electrónico a los padres de familia. Entonces el que no se va quedando. Lo que sí va a hacer la inteligencia artificial cada vez también es apoyar procesos que los maestros y las maestras realizan. Otro ejemplo, yo ya como maestro, es más, lo estaba haciendo ahora en una sesión que tuve temprano con una herramienta nueva de Google que se llama Google Bits. Y con Google Bits tú puedes tener a Gemini, la inteligencia artificial, y le dices, créame una presentación sobre el libro 100 años de soledad. Y la inteligencia te crea una presentación que tú ya le das otros toques, le pones una imagen aquí, pero ya está casi todo montado. Cuando yo tenía que estar 1 hora o 2 horas haciendo diapositiva por diapositiva, ¿sí? Ahora la inteligencia artificial te lo hace en 1 minuto, te deja ya las diapositivas con imágenes que tú reemplazas y listo. Entonces, quizás el maestro que no aprenda a utilizar esto, sí se va a ver un poco más rezagado con el otro. Esta semana tenía una conversación con un maestro de los Estados Unidos, un amigo que tengo muy, muy preciado, y hablábamos de eso en la enseñanza de idiomas. Hoy en día, ya el traductor te habla, ya tú lo escuchas cuando pronuncia palabras o traduce palabras, ¿sí? Entonces el rol, por ejemplo, del profesor que enseña a veces también idiomas se va adaptando a a inteligencias artificiales que apoyan ese proceso de enseñanza que él puede tener precisamente con sus estudiantes. Ya no es simplemente leer y escribir, ahora ya hay que leer, escribir, hacer esta actividad aquí y allá. Entonces va jugando un poco más allá. No lo reemplazará, pero el que no vaya aprendiendo sí se va a ir quedando quizás rezagado y sí será reemplazado por otro ser humano que aprendió, creería yo. A ver, Óscar, ¿qué consejo le daría a un docente que quiere empezar a usar la IA en su clase pero no sabe por dónde comenzar? Sí, el consejo siempre va a ser, primero exploremos, como lo decíamos de pronto hace un rato, voy a acercarme, nunca he escuchado nada, pero en la escuela están usando IA. Entonces llegó alguien y dijo, no, vamos a implementar, pasa mucho en las escuelas, ¿no? Vamos a utilizar esta plataforma, ¿cierto? Y fueron los directivos los que eligieron, porque bueno, etcétera, etcétera. Y entonces como que varios conocían, otros no.
Entonces, mi primer consejo siempre va a ser, vayamos leyendo, mirando videos, vamos acercándonos poco a poco a esa herramienta. Eso sí, desde la decisión de que quiero aprender a usar esa herramienta. Quiero aprender a utilizar la inteligencia artificial. Quiero aprender a recibir ese apoyo que la inteligencia artificial me puede dar. Eso creo que es clave. La actitud que tenemos ante el aprendizaje es clave, ¿no? La actitud con la que encaramos cualquiera de estas situaciones es clave. Entonces, la primera actitud es querer aprender. Querer aprender. La segunda, posiblemente entonces buscar apoyo primero en el que sabe, el experto o la persona, que lo encuentras en videos. Miren, si ustedes abren YouTube y le ponen cómo se usa Gemini de Google, te salen 50 videos de personas que ya lo están mostrando, yo lo estaba mostrando, varias personas lo han mostrado, entonces ahí ustedes pueden pausar el video, ir viendo, ir haciendo. Segundo, buscar tutoriales, documentos, ver cómo se hace. Tercero, buscar personas cercanas que ya lo hayan hecho, hayan interactuado, y poco a poco ir teniendo ese acercamiento. Y hablemos de inteligencia artificial. Con inteligencia artificial, nosotros cuando vamos a las escuelas preguntamos, ¿ya conocen Gemini? ¿Ya conocen ChatGPT? Muchos dicen que sí, otros dicen que no, y a veces nos decimos, bueno, pero ya miren 2 años y no la conocen. Es muy común que se desconozcan herramientas digitales para hacer diferentes actividades. Pero a veces lo que sí hemos visto es que yo creo que todos los maestros tienen, por ejemplo, un teléfono donde chatean por WhatsApp, donde hacen muchas cosas. Entonces no son ajenos a la tecnología, pero hay que acercarse, ¿no? Hay que acercarse en ese sentido. ¿Cómo te imaginas el futuro de la educación con la integración de la inteligencia artificial? ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué es lo que vamos a ver distinto? Yo creo que vamos a ver un poco distinto cierta, yo creo que automatización de algunos, automatización y quizás agilidad a la hora de llevar a cabo procesos. Y todo eso va atado también, digamos, a esfuerzos, tiempos y demás que podemos ir ganando cuando vamos utilizando. Volvemos al caso de redacción, por ejemplo, de correos electrónicos. A veces ya escribir un correo ya se hace mucho más sencillo, mucho más fácil. Cuando le pido ayuda a la inteligencia, copio y pego el mensaje y lo envío. Entonces habrá procesos, por ejemplo, de evaluación también que mejorarán, serán mucho más ágiles. Hay una herramienta, por ejemplo, en Google Classroom que se llama lectura guiada o read along en inglés. Y, por ejemplo, cuando tú activas esta herramienta y le añades un libro para que los niños o las niñas o los estudiantes lo lean en voz alta, cuando el estudiante termina de leer, hablemos de un libro o una lectura sobre los cocodrilos en inglés, cuando él la termina de leer y le da a entregar a la tarea, automáticamente al maestro le llega un registro de la pronunciación del estudiante, cuántas palabras pronunció bien, cuántas palabras necesito ayuda. Y, por ejemplo, en esta herramienta que se llama Read Along o lectura guiada en Google Classroom, hay una inteligencia artificial, una niña, cuando el estudiante está leyendo el libro, la niña sale y, por ejemplo, si el estudiante se demora se toma un minutito para responder, la niña le dice, ¿necesitas ayuda? ¿Necesitas ayuda? Es insistente, o sea, ya como que... Entonces uno... Y si ves que no respondes, ella pronuncia. Como que, bueno, claro, se está demorando mucho, entonces yo le ayudo. Entonces, yo creería que la inteligencia artificial nos va a ayudar a eso, ¿no? A agilizar procesos, quizás, a apoyar también a los niños, a los estudiantes, en actividades que quizás me demandaban un poco más de tiempo y que quizás ya las puedo utilizar para otros espacios también de organización de mi clase y demás, porque sigue siendo un rol importante. O sea, siempre tenemos que seguir planeando las clases, tenemos que seguir planeando los proyectos, ¿cierto? Pero la inteligencia y lo que estamos viendo en estos 2 años y como se está perfilando todo, es que sí va a agilizar procesos, va a ahorrar tiempo para calificar, por ejemplo, evaluar, recibir unos resultados, va a ahorrar tiempo, por ejemplo, en crear proyectos, cuando tú te tenés que sentar a planear, a ver qué ideas me vienen, puedes sugerirle algunas ideas, entonces ahí ganas también tiempo. Y también creeríamos que vamos a ganar en innovación a la hora de ese proyecto que cada año lo hacía de la misma manera y lo hacía. Y con la inteligencia va a tener de pronto ideas más frescas, renovadas, de acuerdo a los contextos que se están viviendo hoy en día, porque yo a la inteligencia le puedo pedir. Lo hice ahora con una escuela que le pedí un proyecto sobre contaminación del agua en León, Guanajuato. Pero le puse León, Guanajuato. Entonces ya me di otras características del proyecto. Entonces creo que vamos a tener un poco más de frescura en ciertos contextos a la hora de que vamos hablando. Y no me quedé
soy amante de los libros, me encanta, pero no me quedé en esa hoja, en ese mismo texto de hace 20 años, ¿cierto? Ahora tengo algo quizás un poco más moderno, más actualizado, porque las cuestiones también van cambiando, ¿no? Los hechos históricos, climáticos, políticos, todo eso va cambiando. Entonces vamos a tener conocimiento actualizado también, constantemente, porque los datos que recibe la inteligencia artificial van a estar ahí actualizados y vamos a estar pues siempre como muy atentos de lo que sale. Óscar, para cerrar, ¿podrías compartir una anécdota o una experiencia memorable que hayas tenido al usar la inteligencia artificial con tus profesores? Algo que te haya llamado la atención o te haya divertido o te haya puesto en situación de lo que tú creas conveniente. Miren, hay algo que gusta mucho con la inteligencia artificial, y aquí hablamos también de avances. Hace 2 años, pues nosotros abríamos el chat digitalmente, chateábamos nomás. Pero hoy ya podemos hablarle a la inteligencia artificial. Es una anécdota que me pasó hace unos días. Hace unos días estuve en El Salvador. Estuvimos en un proyecto con los maestros y maestros que apenas se están acercando también al uso de la inteligencia artificial y otros elementos. Entonces, por ejemplo, en El Salvador hay una comida muy característica que son las pupusas, se llaman pupusas. Es como una especie de tortilla de maíz que la rellenan con diferentes productos, queso, chicharrones, etc. Por ejemplo, ustedes es que estoy mirando aquí mi teléfono, cuando ustedes tienen a Gemini, ustedes ya la pueden, por ejemplo, tener en el teléfono. Entonces, cuando ustedes descargan la aplicación y la tienen en el teléfono, hay una variante actualmente y es que ya le podemos hablar a la inteligencia y ella nos responde con una voz que yo le ponga, pues una voz de hombre o una voz de mujer. Entonces, ¿cuál fue la situación? Como ya tenemos la inteligencia artificial con voz, entonces cuando yo la abro y le pregunto, ella me responde. Vamos a ver. Hola. Sí, aquí estoy. ¿Qué te gustaría hacer? Ahí, por ejemplo, me está hablando la inteligencia artificial. Entonces, ¿cuál fue la situación? Sí, dime dónde queda España. España está ubicada al suroeste de Europa. Ocupa la mayor parte de la península ibérica, junto con Portugal. También tiene algunas islas. Ok. Entonces yo abrí y le preguntamos ahí en medio de los maestros, dame un restaurante típico de pupusas cercano, y le dije la ubicación donde estaba. Y todos eran como que mirando y nos dio 2 respuestas muy acertadas de 2 restaurantes que estaban ahí a la vuelta de la escuela. Y yo les decía, ¿es cierto? Y me decían, sí, es cierto, ese restaurante está ahí, está ahí. Eran emocionados porque no podían creer de que este teléfono con su inteligencia artificial me estaba dando una respuesta en tiempo real y escuchamos la voz allí. Entonces, esa fue una anécdota muy interesante y que llama mucho la atención porque hoy en día, ya miren los niveles a los que vamos. Entonces, ya yo puedo hablar con la inteligencia, yo le puedo ir pidiendo, las respuestas que escucharon ahora era la voz de la inteligencia de Gemini, una voz de hombre que yo le puse. Hay anécdotas muy, muy interesantes. Desde ahí le hemos pedido muchas situaciones. Hay otra situación interesante que pasa cuando ustedes están usando inteligencia artificial. Recuerden que hoy en día también yo le puedo pedir que cree imágenes. Entonces, eso es otro punto importante. Yo ya le puedo pedir una imagen, un ejemplo de un oso panda leyendo un libro de cuentos. Eso no lo encuentro fácil en internet, ¿cierto? Pero yo necesito esa idea porque quiero poner a los niños a pensar y a qué, ¿cierto? Entonces yo le puedo pedir a Gemini, imagina un oso panda leyendo cuentos de terror. Entonces él me genera una imagen, o lo hago en Canva, o lo hago en ChatGPT, o en varios que hay para crear imágenes. Entonces los maestros se impactan mucho cuando le piden cosas que son salidas de la realidad. Yo he visto delfines bailando rap, he visto que un gatito comiéndose un helado al lado de no sé quién. Entonces también eso es interesante, despierta otras ideas que no eran posibles anteriormente. Imaginarme algo y plasmarlo precisamente en una imagen, ahora es posible, ¿no? Entonces también ahí viene un aspecto interesante. Pongan eso a prueba, pídanle que creen una imagen de algo que no encuentren fácil en internet y se van a sorprender de todo lo que piensan los maestros. De verdad, en serio. Muchas gracias, Óscar. Nos queda un camino, nos queda unos añitos de muchas cosas que aprender. Qué ilusión más grande. Es verdad. Sí, no, sigue mucho. Miren, hace poco que estuve visitando a mi mamá, por ejemplo, en Colombia, y le mostraba el uso de la inteligencia artificial acá en el WhatsApp con el Meta AI. Bueno, recuerden que Meta es como la empresa, la dueña, digámoslo así, de Facebook, de Instagram y de WhatsApp.
Entonces, por eso a veces encontramos Meta en WhatsApp, en Facebook y en Instagram. Entonces ya está integrado acá en el WhatsApp, entonces yo le he mostrado, mira, tú le puedes pedir una receta para preparar el pescado de esta forma. Pero ¿cómo así? ¿En serio le puedo pedir? Yo sí, mira, y quedó fascinada porque ella puede recibir una ayuda, por ejemplo, para preparar unos alimentos, ¿no? En ese sentido, en la cocina. Entonces es bien interesante todo lo que estamos viendo y la forma, ¿no?, en que nos vamos adaptando a todos estos niveles, ¿no?, de uso, de apoyo. Ya hay mucha información, basta con entrar a buscar inteligencia artificial y te va a aparecer ya mucha información, pero bueno, es como de ir decantando lo que a mí me sirve, lo que puedo ir utilizando, y yo siempre he sido más bien de ser calmado, usar 2 herramientas o 3 e ir con calma, ¿no?, con tranquilidad. Pero conozco personas que recomiendan 20 herramientas y yo, no, pero 20, ¿a qué horas voy a usar 20 herramientas? También aprendo a usar 2 o 3 y con esas voy jugando, digámoslo, en el aspecto educativo. No me saturo, estoy más tranquilo, pero voy ahí utilizando. Pues nada, hijo. Muchísimas gracias, de verdad. Te reitero. Muy interesante todo lo que has dicho. Muy interesante. Muchísimas gracias, Oscar. No, es con mucho gusto y bueno, por aquí estamos precisamente para conversar de estos temas, de estas experiencias que hemos tenido como educadores, como mediadores también del uso de la tecnología hoy en día en la educación. Sé que en Europa hay ciertas leyes también que van acorde con el tema de la inteligencia artificial, datos también, a diferencia de pronto aquí de Norteamérica, Latinoamérica. Entonces es interesante. Sé que Europa es un poquito más restrictivo ante ciertas situaciones, sobre todo de datos. Y ahora también estaba leyendo sobre inteligencia artificial, sobre como aprobaciones y usos y demás. Yo creo que todos vamos ahí en ese mundillo, en ese barco, pero bueno, la idea es que sigamos aprendiendo entre todos, dándonos una mano, colaborándonos. Y bueno, por acá estamos para servirles en lo que necesiten y seguimos conversando de todo esto de inteligencia artificial y bueno, otras situaciones en la educación y en la vida, ¿no? Yo creo que también se nos va dando. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Hablemos de IA con Óscar Andrés Calderón. Hoy hemos explorado cómo la inteligencia artificial está transformando la educación y el rol de los docentes en esta nueva era digital. Nos hemos quedado con la idea de que la tecnología no reemplaza a los maestros, sino que potencia su impacto en el aula. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte, compartirlo y dejarnos tus comentarios. Y que sepáis que todo lo que acabo de leer lo he sacado de la IA. ¡Ea! Bienvenidas a Auténticas, un podcast de educación, desde la mirada de nuestra experiencia, después de una apasionante vida docente.